Que respecto de la situación de COVID no hay algo que pueda decir que no esté escrito o dicho actualmente. Creo que esta situación nos pone realmente en juego la relación de las personas y nos pone el desafío de cómo construimos equipo, cómo mantenemos la confianza y los procesos vivos, de alguna manera trabajando a la distancia sin vernos, algo que es tan importante para ese proceso. Les cuento que yo estoy trabajando en un grupo de dirección, en el grupo económico que se llama Grupo Nord, donde es un grupo de empresas que tiene como marca insignia a Fertec Sociedad Anónima. Estamos en Marcos Juárez, en la ciudad de Córdoba, y realmente todo este entorno es una variable más que muestra, ¿no?, un poquito los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo en el mundo de las organizaciones y que de alguna manera nos enfrenta realmente a estos cambios de paradigma que antes uno los hacía visible a mediano o largo plazo, y de pronto nos encontramos con un home office, con un montón de creencias en la organización que están enquistadas como paradigmas y que de alguna manera nos enfrentan a generar nuevos comportamientos y como llaman algunos autores, transformarnos en una organización líquida, es decir, que adoptemos la forma que el contexto nos requiera, ¿no? Y las características de estas organizaciones líquidas que tienen que ver están relacionados con la innovación, con la creatividad, con la capacidad de moldear dinámicas, que de alguna manera hay una brecha cultural para transitar y gestionar e identificar, y realmente ese es el desafío al que nos expone hoy este entorno desde lo que vemos en la organización. Y de pronto nos encontramos con que los planes estratégicos de alguna manera se transformaron en documentos vivos. Antes se trazaba un horizonte de acción de 5 años, después pasamos a revisiones anuales, y desde hace 2 años que prácticamente llevamos revisión, en lo que es este año, llevamos revisión 4 o 5 de esos planes. Entonces, como decía, es un documento vivo prácticamente. Y algo muy interesante como experiencia es que empezamos a hacer en la construcción de esos planes estratégicos, y lo empezamos a hacer como un proceso participativo, es decir, comenzamos a convocar. En la experiencia que nosotros tuvimos en la empresa, nos tomamos con gerentes. Mi vida, voy a empezar. Talentos, nos tomamos realmente 2 o 3 días de trabajo, bien participativo, desde distintas miradas para transitar las acciones que nos proponíamos para el año. Y nos adoptamos como desafío dentro de ese modelo estratégico realmente cómo convertimos distintas miradas, distintas ideas, y cómo hacemos del trabajo colaborativo en la organización un modelo de generador de valor para el grupo económico. Y de alguna manera nos trazamos como desafío realmente comenzar por el factor más complejo que tiene una organización, que es la persona, que es el ser. Y como ser, en su individualidad, de alguna manera tiene emociones y tiene creencias, y a través de sus valores que van generando el por qué hace lo que hace y el para qué hace lo que hace, y a través de esas creencias y esos valores va generando su comportamiento individual, y aporta toda su cultura, y en la interacción dentro de la organización va conformando lo que es la cultura organizacional y la identidad organizacional. ¿Y por qué comenzamos de alguna manera, en nuestro modelo, comenzamos por la persona y por su interacción?
porque a través de las percepciones que las personas y los grupos humanos van haciendo de la realidad que vivimos, más en este contexto, de alguna manera va condicionando, va generando representaciones y condiciona los comportamientos, que es justamente lo que nos proponemos que debemos modelar, ¿no? Para realmente transformando en una organización flexible, dinámica e innovadora. Y de alguna manera esos comportamientos, si los dejamos liberados al azar, corremos el riesgo como organización de poder implementar los planes estratégicos que nos trazamos para el año. De ahí creo que es tan importante gestionar el comportamiento de la persona y el comportamiento organizacional. Carlitos, ahí tienes la presentación compartida. Ok, gracias Julio. ¿Podés ponerle el segundo slide, por favor? Gracias. Y creemos que un factor clave que realmente en este contexto donde hay mucha tensión social, mucha angustia, mucha desconfianza por el futuro, que realmente empieza a generar y a socavar, como decía al principio, la confianza, el rol más resentido dentro de la organización, por lo que nosotros estamos gestionando, es el líder. Y nosotros no llamamos líder solamente al CEO y a los gerentes, sino que incluimos en ese grupo de personas aquellos talentos dentro de la organización que tienen algo para aportar a la dinámica organizacional. Y de alguna manera nos trazamos programas de desarrollo de estos líderes para realmente llevarlos a un liderazgo consciente, porque de alguna manera son los que gestionan las emociones y gestionan los equipos de trabajo. Y de hecho nosotros en nuestra organización, realmente aquellos líderes que han estado cerca de esos equipos, a través de comunicarse, de hablar de sus emociones, de hablar de sus creencias, de hablar de sus valores que están siendo puestos en juego, donde hoy la organización de alguna manera se está metiendo en la casa también de los colaboradores, y exige de ellos distintas habilidades de poder moldearse a las distintas situaciones de este entorno tan cambiante. Y esas habilidades tienen que ver con gestionar emociones, ser cuestionadores de paradigmas, de alguna manera son los que lideran esos equipos y tienen que tener una agilidad estratégica dentro de sus competencias. Y lo más importante para nosotros es la capacidad de tomar decisiones de esos líderes en un contexto cambiante, donde ya tiene que haber un aprendizaje continuo y un proceso de toma de decisiones que ya no requiere tanto análisis, no porque uno no lo quiera hacer, sino porque el entorno exige muchas decisiones de muy corto plazo, con poca información y sin modelos de decisión probados, ¿no? Dentro de la organización, porque el entorno cambia y de alguna manera el aprendizaje continuo pasa a ser un factor. Y eso también implica gestionar la emocionalidad, las creencias y los valores en el equipo de líderes, ¿no? Ahora bien, todo esto como factor y para que un moldeado de la identidad organizacional tenga éxito, no podemos tener de alguna manera estructuras que rigidicen la creatividad y la dinámica que tienen que tener hoy los equipos de trabajo para de alguna manera ir moldeando y, como decía al principio, convertir ideas y trabajo colaborativo en valor de negocio. Entonces, estamos iniciando un proceso de convivir con una dualidad en la estructura que llamamos redarquía, que es mantenemos la estructura jerárquica por funciones, pero también nos tomamos el desafío de trabajar por redes, es decir, de alguna manera constituirnos como equipos de trabajo cuando hay un desafío por llevar a cabo. Internamente decimos, no tengo puestos, tengo encargos, es decir, donde está el desafío,
por ahí se encuentran interactuando el gerente de una unidad de negocios, de ingeniería, con el de producción, para analizar un modelo de negocios en otro país, o transformar una idea realmente en valor agregado dentro de la organización. Y los procesos tampoco pueden condicionar, no pueden rigidizar esa dinámica, y de alguna manera también requieren que sean agilizados, que funcionen como, de alguna manera, como carreteras, ¿no? Que van marcando los límites, pero que permita esa movilidad, la interacción, y encontrarse de pronto grupos conformados para liderar esos desafíos, y que esté establecido de alguna manera qué es lo que se espera de ellos en ese compartir, y cuál es el resultado económico, que de alguna manera tiene que estar visible también, porque todo esto, por supuesto, tiene que generar de alguna manera el cumplimiento de objetivos y de metas para poder ser una organización sustentable. Y esto también exige, en el mundo de las relaciones humanas, plantearnos modelos de remuneración diferentes, donde de alguna manera hoy tengo que tener pensado remuneraciones por el puesto que ocupa la persona, y a su vez tengo que tener pensado en condiciones económicas para la participación, que premien la participación en el desarrollo de grupos en los que participe, y a su vez algo que nos preocupa y nos ocupa realmente es cómo vamos a gestionar el conocimiento, tanto en esa dinámica, en las interacciones de los distintos grupos, y que el conocimiento creemos que va a ser realmente el gran valor agregado y la gran fortaleza dentro de este grupo económico. ¿Podés pasar el slide, por favor? Algunas palabras realmente que nos han servido mucho como para ya ir cerrando. Nosotros, cuando comenzamos este proceso, realmente en la dinámica y en la vertiginosidad que esto implica, realmente nos trazamos la definición de habilidades esenciales que tenemos dentro de la organización, y tratamos de que eso se refleje en todas las acciones estratégicas que se lanzan, y mantenemos viva la visión de la empresa como sustentabilidad, que de alguna manera nos actúe como foco, ¿no? Como faro que ilumine en esta dinámica y no nos hagan perder el norte, ¿no? Nos animamos también a pensar en cómo nos rodeamos, generando alianzas de interacción con distintos proveedores, ¿por qué no?, con competencia, que de alguna manera permitan compartir cadena de valor para lograr mayores escalas y poder generar valor agregado en esa sinergia, ¿no? Algo que realmente identificamos, como decía en algún momento de la charla, que es una época para liderar comunicaciones, tanto dentro como fuera de la organización, en los distintos grupos de interés que tienen las empresas hoy, porque la comunicación es un proceso de compartir que va amalgamando, ¿no?, los distintos equipos de trabajo, y sobre todo hoy que nos tiene separados físicamente y nos obliga a gestionar el día a día a través de las cámaras. Y por último, y creo como un mensaje positivo, si hay algo que nos ha demostrado esta situación, ¿no?, de pandemia, es que como seres humanos tendemos al instinto de supervivencia de unirnos como equipo, y creemos que realmente esto es un impulso inicial para despertar ese espíritu de equipo, y de alguna manera debemos aprovecharlo para transitar
este desafío, pero como dice ahí el slide, realmente es un impulso inicial. El resto va a depender exclusivamente de cada una de las organizaciones. Así que, amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Es un poco de la experiencia en un proceso de desarrollo que, como les decía, comenzamos hace 2 o 3 años y que, bueno, de alguna manera es una película que todavía se está filmando, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, es un placer compartir esto con ustedes. Muchas gracias, mi querido Carlos, por compartirnos estas ideas y esta transición de una percepción de organizaciones con una estructura sólida hacia unas organizaciones que tienen una estructura líquida y quizás hasta gaseosa, donde estamos tomando diferentes formas y donde la jerarquía ya no es como nos lo muestra el organigrama, sino que ahora parece que el organigrama parece una neurona que va de un lugar a otro, de un lugar a otro, y bueno, tenemos que ir entendiendo esas lógicas, pero no es que nos estemos volviendo locos o que sea muy complicado, sino que esa es la evolución misma de las organizaciones. Ya sabemos, por favor, guárdense las preguntitas para nuestro cierre, por favor. Bueno, después de haber tenido esta experiencia de conversar un poco sobre estas organizaciones que van mutando su ADN y nos van mostrando otras dinámicas de cómo ser productivos y ordenarnos, ahora viajamos de Argentina hacia Guatemala y vamos a conversar con la señorita Eloisa. Ya la presenté allí un poquito, ahora vamos a darle la palabra a ella para que explaye y nos comente más un poco su idea. Eloisa, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Gracias, Julito. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de ser parte de este foro, de este panel. Estoy segura que vamos a salir con información muy valiosa y vamos sin duda alguna, replantearnos posiblemente muchas de las ideas que teníamos con respecto a estos temas. Yo personalmente agradecida con este tema que me pidieron compartiera en los próximos minutos, organizaciones de Venus. Y tal vez quisiera decirles que personalmente siempre diré que nosotras las mujeres somos el sello de la creación, lo digo con mucha humildad. Yo no soy ni feminista ni machista, perdón, soy anti estos movimientos que creo que lo que han venido es a dividirnos. Creo más bien en la complementariedad entre hombres y mujeres y que ambos somos diferentes por diseño y que ambos nos necesitamos y en el mundo organizacional sin duda alguna también. Entonces, espero poderles aportar en los próximos minutos algo de mi experiencia trabajada desde esta posición de feminidad, que es completamente la que me gusta lucir y la que me gusta divulgar y dar a conocer. Si quieres, pasamos a la segunda, Julito. Y es que sin duda alguna en los últimos años el rol de la mujer dentro de las organizaciones ha sido un debate, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social y político. Y aquí han colaborado de forma definitiva a la creciente participación de todas nosotras en el trabajo, el cual exige cada vez más, sin duda alguna, del sostenimiento de una estructura social centrada en la importancia que tiene la mujer dentro de las organizaciones. Puntualmente de Guatemala, que es en donde yo resido, de donde soy, pero sin duda alguna de cualquier sociedad. Y sigue siendo todavía un reto poder implementar políticas y estrategias mm, no de igualdad, porque lo dije al principio, no creo en que seamos iguales, somos diferentes por diseño, pero sí creo que todavía sigue siendo un reto poder trabajar desde la equidad, ¿verdad? Desde esa equidad de género. Si quieres, pasamos a la siguiente, Julito, gracias. Algo de nuestra historia. En Guatemala las mujeres representamos el 51.2% de la población en general y el rol de la mujer respecto al trabajo y su papel en la sociedad ha cambiado totalmente en el transcurso de las últimas décadas.
ya no se trata de lo que las mujeres somos capaces de hacer física e intelectualmente. La experiencia ha puesto punto final a estas largas controversias, y no sé si punto final, pero ya va dejando como muy, muy claro los puntos sobre las IES, sobre este tema, y más bien hemos demostrado palpablemente que somos capaces de encajar perfectamente en un número de actividades más amplias que las compatibles con la idea comúnmente aceptada de que somos el sexo débil. Ya eso creo que está pasando a ser algo de la historia. Sin embargo, todavía tenemos mucho camino por recorrer, tenemos mucho por qué trabajar en cuanto a la educación. Y saben, yo trabajo con muchísimas mujeres desde ya hace varios años, y creo que el trabajo más fuerte es con nosotras mismas, las mujeres. Nosotras tenemos una, ejercemos una presión y una fuerza muy, muy fuerte desde los hogares, y es ahí donde se están formando las próximas generaciones. Entonces, al final del día, las organizaciones están teniendo este tema como reflejo de lo que está sucediendo en los hogares. Obviamente el tema da para más, pero creo que ya hemos empezado a trabajar con respecto a esta situación y a este debate, y cada vez más se ha demostrado que no es que seamos el sexo débil, somos simple y sencillamente diseñadas de forma diferente a la que fue diseñada el varón. A mí personalmente hay una parte que me gusta muchísimo en la Biblia, más allá de la religión, sino más bien para cultivar mi parte espiritual, y es la parte en donde se le pide que la mujer debe ser cuidada como a vaso más frágil. Cuando dice a vaso más frágil, no está diciendo que seamos débiles, está diciendo justamente eso, que somos frágiles, pero cuando dice como a vaso más frágil, quiere decir que los varones también son frágiles, también son sensibles, también tienen sentimientos, y bueno, aquí podríamos nosotros, la verdad es que desprender muchísimo, y 10 minutos se quedan cortos, pero bueno, es bien cierto también que las tradiciones, las diferentes tradiciones culturales dejan sentir también esa influencia de determinar el lugar que debemos ocupar dentro de una sociedad. En épocas pasadas es claro que ya estaba como muy marcado el rol de la mujer, ¿verdad? Que venía para casarse, tener hijos y administrar en conjunto con el esposo un hogar. En conjunto, si bien le iba, casi siempre era un tema que quedaba del lado de la mujer. Hoy por hoy, ya dentro de las sociedades vemos a las mujeres prepararse y desarrollarse al igual que los varones. Entonces, en la administración del hogar ya se empieza a compartir de forma igualitaria. Si quieres, pasamos a la siguiente, Julito. Y aquí la pregunta es, ¿puede alojar el mundo corporativo a hombres y mujeres? La verdad es que la pregunta pareciera irreal en pleno siglo XXI, pero sigue siendo todo un reto a nivel organizacional, porque más que llenar un porcentaje de hombres y mujeres en los headcounts de las organizaciones, como muchas organizaciones ya lo tienen fijado como un indicador, más que llenar un indicador, el reto es garantizar oportunidades de desarrollo por igual, sin importar el género. Es decir, no podemos nosotros nada más decir que estamos cumpliendo con un número que la organización nos pide, que el corporativo nos pide, y entonces ya con eso estamos hechos. No, nosotros necesitamos garantizar que el reto va más allá de decir tengo tantas mujeres y tantos hombres en las posiciones. Eso sigue siendo todavía un reto. Yo hablaba en estos días con una amiga, colega, que es directora del área de talento en una organización regional con sede en Guatemala. Ella es guatemalteca, directora de talento, y me decía, mira, nosotros nos hemos fijado no nos hemos fijado un indicador per se, es decir, no tenemos una meta de tantos hombres versus tantas mujeres. No, nosotros al final del día queremos contratar
por capacidad, por el talento natural del candidato, independientemente si es hombre o es mujer. Nosotros queremos realmente garantizar que los resultados de la organización se van a dar y eso lo puede dar independientemente quién sea. No queremos fijarnos un número que nos limite o que nos sesgue a la hora de establecer oportunidades de desarrollo. Más bien, queremos ser abiertos y garantizar equidad, es decir, garantizar que el salario es el mismo para un director de operaciones, sea hombre o sea mujer. Ese sigue siendo el reto dentro de las organizaciones, porque no todas, yo no voy a generalizar, sí sé que muchas organizaciones ya van un paso adelante y que han hecho muchas iniciativas con respecto al tema, pero todavía sigue siendo un reto. Personalmente, a lo largo de mi carrera profesional, he visto y vivido en carne propia ese esfuerzo adicional que deben hacer las mujeres para poder llegar a puestos de liderazgo o de mayor responsabilidad. Un esfuerzo que las lleva muchas veces a competir eh, y a luchar en ese secreto a voces, ¿verdad? Porque pareciera que es algo que no está sucediendo, es de esas situaciones que no se hablan, ¿verdad? De esos muertitos que uno a veces tiene en el closet, que tiene bajo la alfombra, esas cosas que no quieres que los demás sepan, pero que de igual forma lo saben, y es solo como autoengañarse. Entonces, sí creo que el mundo corporativo, el mundo laboral puede albergar a hombres y mujeres por igual. No está sucediendo en todas las organizaciones, es todo un reto, como lo decía, pero creo que vamos bien encaminados a cada vez más ir cerrando esa brecha de tema de género y ese tema de lucha entre hombres y mujeres, que la verdad lo único que ha hecho nos ha hecho mucho daño a nivel personal y a nivel organizacional. Yo sí creo que las organizaciones sangran por dentro y cuando sangran por dentro se refleja muchas veces en sus resultados, se refleja muchas veces en el EBITDA, se refleja muchas veces en el top line cuando los números no se están dando y lamentablemente muchas veces no se aborda de raíz, ¿verdad? Y esas situaciones de lucha de poder, de lucha de género, ha traído eso, mucho daño, mucho dolor, en lugar de vernos como complemento, vernos como personas que pueden complementarse desde sus diferencias, desde sus talentos muy puntuales y muy particulares, y entonces potencializar no solo las carreras profesionales, sino a las organizaciones como tal. Hace unos días, ¿saben? Estábamos preparando esta información para este webinar. Yo le pregunté a varios amigos y varios colegas, hombres y mujeres del área de gestión humana y no necesariamente del área de gestión humana, qué pensaban con respecto al rol de la mujer en las organizaciones. Y lo interesante es que varias me decían, mira, sigue pasando, aún en la actualidad, sigue pasando esa lucha de poder, a veces solapada, a veces discreta y a veces muy directa, en la que hay como bandos, ¿verdad? Por demostrar quién es más capaz que quién, si el hombre o la mujer. Es más, he visto cómo muchas veces se pierde la esencia de nuestra feminidad frente a querer competir con los varones cuando no lo vamos a lograr, porque lo dije al principio, somos diferentes por diseño. Y entonces muchas veces como mujeres dejamos de lado esa esencia femenina, ese toque con el que fuimos creadas y fuimos diseñadas y con el que podríamos hacer muchísimas cosas en pro de las organizaciones y obviamente en pro de la sociedad, por estarnos peleando y por estar luchando en querer alcanzar o en querer sobrepasar muchas veces ese espacio privilegiado que han tenido los hombres por mucho tiempo, porque eso también es cierto. Entonces yo creo que es momento en el que nosotros de forma consciente y de forma responsable, tanto hombres como mujeres, velemos por equidad más que igualdad. Este es un tema de equidad, es un tema de garantizar igualdad de condiciones, independientemente si eres varón o eres mujer, desarrollando un puesto, sea el que sea dentro de la estructura organizacional. Una estructura que cada vez va a ser más plana, una estructura que cada vez va a ser más de colaboración, y en esa colaboración los líderes, esas personas que tenemos influencia dentro de las organizaciones, debemos ejercerla con autoridad, con conciencia, pero con mucha responsabilidad.
Pasamos a la siguiente, Julito. Perfecto, Mielo. Te quedan 2 minutitos. Estoy ya justo finalizando y la verdad es que las conclusiones que les quisiera compartir son dos muy rápidas. El mundo de los negocios por sí mismo exige tipos de liderazgo que puedan asumir idénticas capacidades, o sea, ya sea hombres o mujeres. La verdad es que nosotros no podemos pretender que las mujeres estamos por encima de los hombres o los hombres por encima de las mujeres. En el mundo organizacional, el mundo corporativo espera que podamos asumir con igualdad de capacidad, con igualdad de competencias, con igualdad de entrega, con la misma responsabilidad. Y lo segundo, que yo creo que sigue siendo un tema a veces hasta tabú, a veces cansado, a veces machacado, a veces duele, a veces ya nos es indiferente, y es que necesitamos desechar la idea de que el éxito tiene una base masculina y que la maternidad es una barrera infranqueable o que solo la mujer o que solo nosotras somos las encargadas de llevar los hogares y conciliar ese ámbito profesional. Eso sigue siendo un reto, yo lo quiero dejar como conclusión, pero lo quiero dejar más en el ambiente como una necesidad latente de garantizar que ya no nos pueden ver únicamente como que la maternidad es un problema y entonces, ¿verdad? Va a quedar embarazada y el hombre no puede quedar embarazado y eso es algo que nos juega en contra. No, eso ya en este momento de la historia de la humanidad tenemos que dejarlo por un lado. Ya hoy los hombres también se embarazan a la par de la mujer, ¿verdad? Es decir, necesitan compartir esa responsabilidad. Necesitamos incluso garantizar que esa estabilidad emocional dentro del hogar no es responsabilidad únicamente de las mujeres, sino es compartida, que si bien es cierto a muchas mujeres que de pronto les toca llevar la batuta sola del hogar, de los hijos y también de su trabajo, eso es cierto, pero eso no puede ser una limitante para su desarrollo y para su éxito profesional y obviamente para el éxito de las organizaciones. Necesitamos hacer que esos techos de vidrio cada vez más ya no sean de vidrio, sino más bien necesitamos crear fortaleza, hombres y mujeres, para garantizar que esas realidades, porque son unas realidades, nos posicionan en una situación diferente, pero no nos hacen menos a la hora de querer ejercer una posición dentro de las organizaciones. Entonces, yo la verdad es que creo que necesitamos seguir trabajando en esto. Estoy segura que vamos por buen camino. Todavía hay un camino por recorrer. No hemos llegado a la meta, sin duda alguna. Y los números lo demuestran, ¿saben? Dice que solo el 30% de las posiciones a nivel ejecutivo en países desarrollados, ni siquiera estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de países europeos, solo el 30% de las posiciones a nivel ejecutivo son ocupadas por mujeres. Eso nos demuestra que aún hay un camino por recorrer, que no se ha dicho la palabra final, y en esto somos responsables hombres y mujeres. Muchas gracias. Estás en mute, Julito. Muchas gracias, mi querida Eloísa, por compartirnos esta perspectiva y invitarnos a esta reflexión a tantas personas que tenemos esta responsabilidad de generar esta dinámica, y traes a colación un principio importante que tienen las organizaciones. Número 1, las organizaciones se nos metieron a la casa, porque hoy casi todos estamos transmitiendo desde nuestra casa y ya pueden ver el interior de nuestra privacidad. Y ahí hay una responsabilidad organizacional. Y número 2, esta corresponsabilidad paternal que tenemos las empresas también para poder acompañar y entender que ahora los padres están cuidando también a sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los profes. Perfecto. Ahora vamos a continuar con nuestro invitado, el señor Jun Shiroma. Él es de Perú y les viene a traer una propuesta interesante sobre qué está pasando con estos equipos que tienen ya el COVID y cómo está siendo ese estrés postraumático de aquellos que se enfermaron a un familiar o lo perdieron. Y bueno, él sabe más que yo sobre este tema. Así que bienvenido, Jun. Hola Julio, hola, buenas noches a todos. La verdad que es un placer, un honor estar compartiendo este panel
con gente con tanta experiencia y tan valiosa en este espacio del bienestar. De la que me siento bastante honrado y sobre lo que conversó Carlos y Eloísa, pues voy sobre esa línea, me satisface mucho haber escuchado todo eso y saber que voy por esa línea. Bueno, Jun Shiroma, peruano, ¿sí? De repente no dice mucho, pero sí, peruano y orgullosamente. Creo absolutamente en el desarrollo y en la evolución de las personas y desde ahí es que acompaño a las organizaciones en este espacio de mejora y bienestar. ¿Por qué tocamos este tema? ¿Por qué nos fuimos con Julio a ver ese tema de equipos COVID-19, ¿no? Todavía, qué nombrecito. Cuando me convoca, me dice, Jun, ¿de qué podrías hablar con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Perú? Y rápidamente se me vino a la cabeza esto de que, ok, más de 2,5 millones de personas han perdido su empleo, ¿sí? Y el tema aquí del COVID está muy latente, son cerca de 8.800 infectados al día. Entonces, esto es sumamente fuerte, sumamente complicado. Entonces dijimos, ¿qué cosa puede estar pasando con los equipos y con los líderes de los equipos? ¿Cuál será esa interacción? ¿Qué cosa puede estar pasando en el ser, ¿sí? de cada una de las personas y en el ser de los equipos? ¿Cómo se están comunicando? ¿Cómo están llevando esas relaciones? Entonces, a partir de eso, empecé a desarrollar esta presentación y a mí me gusta trabajar mucho con preguntas. Sí, pienso que las preguntas a veces pueden ser más interesantes que las propias respuestas. Entonces, quiero dejar primero unas preguntas y luego de eso iremos conversando un poquito. Si eres líder o tienes gente a cargo, sí me gustaría preguntarte cómo estás gestionando tu presencia, ¿sí? Presencia dentro del equipo. Es decir, ¿qué estás proyectando? ¿Sí? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué están percibiendo de ti? A partir de esta situación, todos estamos viviendo esta situación del COVID, todos estamos sintiendo estos espacios de angustia, ¿sí? Esta incertidumbre que nos genera angustia. ¿Cómo te estás mostrando? ¿Qué pueden estar viendo en ti? Otra pregunta es, ¿a qué estás invitando o qué estás alejando desde tu accionar en la organización? Es decir, ¿cómo estás impactando en los demás? ¿De manera positiva o estás dejando que la angustia también se presente en ti? Es más, ¿cómo impactar de manera positiva si estás sintiendo angustia? Tal vez todas estas preguntas que pueden resultar en un principio incómodas, pueden llevarnos también en el mejor de los casos, a hacer unas preguntas que generen una pausa reflexiva, que posteriormente sea un plan de un actuar en consecuencia. Por eso decía que me pareció muy interesante ver el ser, qué cosas nos está pasando, cómo nos estamos moviendo, nos estamos dando el permiso de comentar, de compartir lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Y más aún en este entorno, en este mundo VICA, ¿no? En este mundo en donde se muestra absolutamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sin duda, toda esa situación nos lleva a sentirnos, ¿de qué manera? Desconfiados, temerosos, y posiblemente hasta cuestionarnos acerca de cómo están nuestras capacidades, si realmente estamos listos como para eso. Toda esta situación, ¿hacia dónde nos lleva? La incertidumbre, angustia. Y es algo que todos hemos estado viviendo. Les comentaba lo que está pasando ahorita en Perú. ¿Sí? Las cifras nos muestran que más de 2,5 millones de personas perdieron el trabajo y que estamos atravesando la peor crisis en 100 años. Más de 8.800 nuevos casos confirmados y somos el país, ya está totalmente confirmado que somos el país con más fallecidos en proporción a su población, más que Estados Unidos, más que Brasil. Entonces, a partir de eso, ¿no? De tener toda esa información que llega a nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Cuál será ese sentir? ¿Por dónde están yendo? ¿Cuántas y qué tipo de emociones, sentimientos, pensamientos pasarán a partir de ese contexto? De todas maneras, sí, es el genuino deseo de querer buscar resolverlo, de querer entregar contención o querer hacer de mi equipo un relojito,
¿sí? En esta coyuntura puede llegar a ser frustrante, sin duda. Imagínate, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, voy a hablar un poco desde el fútbol. Imagínate un equipo de fútbol que ha sido recortado la planilla, se ha recortada la planilla. ¿Cómo puede un técnico, ¿sí?, seguir jugando el campeonato si su equipo ha sido reducido, ¿sí?, y necesita seguir con el mismo objetivo? ¿Qué cosa puede estar pasando? Porque de todas maneras hay organizaciones que ya sus equipos fueron desmembrados, hay gente que salió. ¿Y cómo hacen para poder seguir sobre la misma línea, ahora con menos gente? O sea, al principio de la pandemia, dentro de las organizaciones, ¿qué es lo que se vio aquí? ¿Sí? Se puede haber una respuesta rápida, cercana, con los colaboradores. ¿Qué se hicieron? Se desarrollaron una serie de encuestas, mediciones, que permitieron sí tener data, información muy, muy relevante, importantísima, con la finalidad de desarrollar planes, pero de contención, que lo cual sí, pues, generó una percepción sumamente positiva en la gente. Pero esto fue al principio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es la situación? ¿Cómo abordamos una situación como la nuestra, en donde ayer el presidente dijo nuevamente en algunas partes del país vuelven a cuarentena, en Lima nos volvemos los domingos todos en casa? Nuevamente retrocedemos. ¿Qué cosa puede estar pasando en la cabeza de las personas? ¿Qué hacer ahora cuando la incertidumbre nos gobierna, ¿no? Limita nuestra capacidad de acción, genera conflictos emocionales, y eso se va acentuando por el estrés prolongado, el aislamiento, las preocupaciones sobre la salud o la contracción económica? ¿Qué hacer? Entonces, a partir de eso, estaba empezando a diseñar qué podría ser importante empezar a desarrollar en las organizaciones. Uno, ante escenarios que se muestran volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, creo que es menester de cada líder revisar cómo y desde dónde están respondiendo. De mirar de qué manera están desplegando su liderazgo. Va a ser importante y fundamental mostrarse cercano, humano, real. Y aquí rescato mucho lo que decía Eloísa, de la fragilidad, ¿no? Entonces necesitamos mostrarnos vulnerables, que no tiene nada que ver con signos de debilidad. Creo que será un factor que fortalezca la confianza para entablar procesos de diálogo en donde se generen nuevos compromisos. Va a ser importante también empezar a trabajar en la prevención, de tal manera que se puedan trazar procesos que permitan otorgarnos mayores certezas. Mayor certeza, menos angustia. Importante también es empezar a sostener una comunicación constante, hacer de la organización una sumamente participativa, en donde haya una cultura de feedback y de feed forward. Algo súper importante también es que lo que no se define, no se puede medir. ¿Sí? Aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Realizar encuestas cada cierto tiempo tal vez puede permitir saber qué es lo que desean los colaboradores para poder llegar a sentirse seguros, productivos, comprometidos y contenidos. Está sobre la idea de trabajar este feedback. Pienso también que es importante implementar una estrategia de espacios conversacionales que permita saber si lo que se ha ejecutado, si lo que se ha hecho generó un impacto positivo o es necesario ajustar o en todo caso hasta modificar. Pienso también que algo muy importante y que lo vemos en el show, así que generar bienestar, ¿sí?, pasa primero por meterse en el malestar. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Generar bienestar pasa primero por meterse en el malestar. Hemos venido accionando durante mucho tiempo desde el desarrollar alternativas de solución que fueron, en definitiva, fueron paliativos, ¿sí? Buscando resolver el problema cuando realmente lo que estábamos viendo era la consecuencia de algo mucho más grande. El bienestar se alcanza cuando se identifica la causa raíz del problema y empezamos a desarrollar un plan integrado que tiene un efecto de manera transversal. El gran desafío ahora es
será tal vez tomar decisiones de mirar esos malestares como enormes posibilidades de mejora. Pienso también que es el momento de buscar hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? De meterse, mirar, poner una lupa aquello que está molestando y nadie lo dice. Mirar qué es lo que nos genera malestar, permitirnos identificarnos de tal manera que lleguemos a un punto de inflexión que nos lleve a tomar o tener nuevos comportamientos que le funcionen a la organización. Desde ahí la comunicación, generar procesos conversacionales, abrir los espacios para conversar va a ser fundamental. ¿Sí? Yo creo que, más aún, en estos momentos en donde mucha gente no quiere demostrar o tal vez el asumir está muy presente. Y el asumir sabemos a dónde nos puede llevar también, ¿no? Esto, Julito, esto es lo que he estado viendo a partir de lo que nos viene sucediendo en Perú. Las noticias vienen y no son pues muy alentadoras. Claro. ¿Sí? Pero eso creo que nos genera, simplemente podemos verlo como un punto de referencia para luego saber qué hacer, ¿no? Perfecto. Cómo enfrentarlo. Muchísimas gracias, mi querido Jung, por darnos esta perspectiva y permitirnos entender también toda esta presión emocional, ¿no? Que siempre esta presión emocional exacerba más las cosas y a veces nos obliga a tomar decisiones antes de tiempo sin esperar un poquitito. Así por la excesiva presión, por todo lo que nos vamos imaginando antes de actuar. Exactamente. Y ahí es donde está claro que necesitamos más colaboración, puntos de vista, abrir un poco el panorama, porque claro, la presión no me va a dejar verlo. Entonces, cuando lo abro, la angustia comienza a ceder y entonces ingresa nueva información para tomar mejores decisiones. Buenísimo, sí, tal cual, tal cual. Gracias, sí, gracias. Fuerza Perú y aquí. Gracias, estimado. Que viva Perú. Bien, mi querida gente, ya tenemos esta perspectiva también tan interesante que nos propone Jung para el día de hoy, pero debemos continuar, porque mi idea es que tengamos un panorama lo más completo posible de América Latina. Gracias, mi querido Jung. Ahora vamos a continuar. Vamos a viajar aproximadamente 3.000 kilómetros hacia el norte, mi querido Jung, y nos vamos a dirigir hacia Colombia. ¿Sí? Pasamos de Lima a Bogotá. Y entonces aquí tengo a nuestra próxima invitada que se llama Mónica González. Ella nos va a contar un poco sobre cómo generar tranquilidad en estos momentos de crisis y de incertidumbre. Pero bueno, ya la dejo a ella a que se explaye y nos cuente un poco su propuesta. Mónica, ¿nos escuchas? Sí. ¿Me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Ok. Pues antes que nada, Julio, gracias por invitarme. Cuando empezamos a hablar sobre de lo que queríamos hablar, yo llevo más de 27 años siempre vinculada al sector de seguros y a todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Siempre he estado vinculada en la parte de intermediación de seguros y asesoro a empresas y a personas naturales en todo el tema que tiene que ver con asumir el riesgo de una forma, trasladárselo a una compañía de seguros, pues para que ellos tengan la tranquilidad. Entonces, hablando de que yo no vendo pólizas, yo no vendo seguros, sino yo vendo la tranquilidad que le da a una persona adquirir su seguro. Entonces, tomamos este nombre de tranquilidad en tiempos de crisis. Me uno a todo lo que decía Eloísa. Ese sector, cuando yo empecé a trabajar con seguros, el sector era netamente masculino. Mi padre me brindó todas las herramientas necesarias para entrar a este medio, para llegar a ser lo que soy, y todas las enseñanzas que él me brindó, toda la confianza, todo el apoyo. Fue demasiado fuerte empezar porque pues me tocaba ir a hacer inspecciones de carros, inspecciones de negocios. Entonces decían, esta niñita no va a poder, esta niñita no sabe, no sé qué. Entonces los paradigmas que tienen de que las mujeres en esa época, pues, las únicas mujeres que estaban vinculadas eran las secretarias de los directivos. Entonces decían, esta china no puede salir a vender, no puede salir a hacer nada.
pero gracias a Dios me fue muy bien. Después empezaron con todos los estigmas de que nos iba bien en la cartera de seguros, era porque pues yo soy una mujer que soy bastante alta y decía que quién sabe yo qué hacía para conseguir clientes, pero con mi trabajo, con mis estudios y mis capacidades pude demostrar realmente lo que soy y darme el valor pues, que me merezco en este medio. Entonces apoyo completamente a Eloísa en todo lo que, en todo lo que dicen las mujeres. De pronto sí nos ha tocado un poco más difícil entrar a ciertos medios, pero eso también me ha dado a mí las herramientas para asesorar a mis clientes y darles un poco más de tranquilidad. Yo vengo a enlazar lo que decía Jun con un parte más de tranquilidad de cómo se pueden llegar a asumir mejor las cosas. Julio, ¿me puedes poner la presentación? Por supuesto. Ok. Entonces, ¿cómo estamos nosotros aquí en cuarentena en la venta de intangibles? Ha sido beneficioso en el sentido que el trabajo ha sido más sencillo y han habido menos procesos. Siempre para los seguros, o sea, exigían que tocaba llenar el formulario, miles de firmas, miles de huellas. Entonces, las compañías implantaron ciertos sistemas y hicieron los trabajos mucho más amenos y que todo se pueda hacer virtual en esta época. Se han incrementado mucho las ventas a nivel de seguros de salud y de vida. La gente empezó a ser más consciente de que tenían unos riesgos, entonces están adquiriendo más medicinas prepagadas y están asegurando su vida porque pues en este momento es seguro que cualquier de nosotros nos puede dar el COVID y podemos fallecer en cualquier momento. Entonces se han incrementado las ventas en estos ramos. Las actividades económicas se han limitado a las reclamaciones en seguros, pues porque ya no tienen tantas actividades, las personas están saliendo de sus carros, las oficinas prácticamente están trabajando casi el 90% de todas las personas en casa, entonces se ha disminuido el riesgo en la siniestralidad. Para seguros de vida sí ha crecido la mortandad, lo que nos ha generado pues incrementar un poco los valores de primas. Y lo que les comenté al principio, transformación e innovación tecnológica para la optimización de canales digitales. Entonces, eso nos ha llevado a que todas las generaciones de seguros aquí en Colombia, son personas que son muy mayores, o sea, son mayores de 60 años, 70 años, que tienen sus oficinas, sus agencias, y les ha complicado un poco el tema de empezar a hacer todo a través de tecnología. Las reuniones por Zoom, todo ese tipo de situaciones, entonces también nos ha llevado a que todos tenemos que ir a la par con la tecnología. Pasa la otra. En cuanto al entorno laboral del sector en el que yo me muevo, entonces es muy importante tener en cuenta, son las recomendaciones pues, que se están haciendo para casi todo tipo de empresas, como aprender a reconocer las noticias falsas. Sabemos que cada rato pues, están aprovechando que muchas personas estamos conectando a través de estos medios, entonces están mandando virus, están robándose la información, entonces con la mayor tranquilidad, tratar de asegurar toda esa información lo más posible, porque cada vez que estamos trabajando en casas, desde las casas, se puede llevar información personal como tanto de la empresa en la que estamos trabajando. Súper importante definir cómo actuar el plan de contingencia en caso que llegue a caerse los sistemas, o sea, uno está en la casa y pues, estás viendo las pólizas, pues no se puede tener ese momento de contingencia. ¿Qué se va a hacer en esos momentos? Que es súper importante para todas las empresas. Proteger la operación remota y todos los activos digitales. Las personas o las empresas empezaron a salir a hacer grandes inversiones en tecnología y muchas veces no la saben usar y ha sido dinero que ha sido perdido. Entonces, no es necesario hacer grandes inversiones en tecnología, pero sí tener el personal idóneo y adecuado
como decía Carlos, el conocimiento en este momento es muy importante. Eso, el know-how para las empresas va a ser súper importante en esta época, mantener al personal adecuado. Es hacer inversiones en cosas estrictamente necesarias. También hay empresas que veo que han estado comprando que los equipos para sus empleados y no se sabe si van a volver o no van a volver. Entonces, están haciendo pronto inversiones que a un futuro no va a ser idóneo tener 2 computadoras, una persona en la casa y otro en la oficina. Entonces, se han cerrado también muchas oficinas. Muchas oficinas también lo que están haciendo es que se van a quedar con el teletrabajo y le ha sido fabuloso. Entonces, la angustia que también eso ha generado para las personas en la casa, que ya los hombres tienen que estar pendientes del almuerzo, pendientes de sus hijos, las señoras también tienen que estarse madrugando porque no tienen la persona que vaya y les ayude a hacer la comida o la nana para cuidar a los niños en la casa. Entonces, son cosas que son demasiado estresantes en esta temporada. Entonces, para ir hacia el punto de la tranquilidad en tiempo de crisis, si quieres pasamos a la siguiente. Tenemos como unos tips que yo he manejado durante esta vida profesional mía, y con Julio estuvimos hablando y pues llegamos como a esta síntesis que debemos procurar tener ese tipo de, no sé, como de actividades para generar una tranquilidad en esta época sobre todo. Hacerme cargo de mis propias decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque las decisiones que tomamos, si vamos a estar pidiendo conceptos de otras personas, mira, lo puedo hacer así o no lo puedo hacer así o eso o lo otro, entonces si yo llego a tener un éxito, pues el éxito va a ser mío. Pero si llego a tener un fracaso, entonces el fracaso ya no va a ser mío, sino va a ser de la otra persona que me ayuda a mí a tomar las decisiones. Entonces el punto de hacerse cargo de mis propias decisiones es algo que es súper importante para pues como para esas actividades que tenemos ahorita todos desde casa. La educación de manera autónoma. Mi padre siempre me enseñó a que yo tenía que ser muy independiente para hacer todas mis actividades. Me parece súper importante por no estarle pidiendo ayuda a todo el mundo. Eso no implica que si tengo que mover un modelo, pues lo tengo que mover con ayuda de alguien, ¿no? Pero sí de que hacer las cosas de manera responsable y autónoma es súper importante para tener uno la tranquilidad que necesita para hacerse cargo responsable de su vida. Ser un modelo a seguir. Me ha pasado en varias oportunidades. Yo no actuaba pensando en que alguien estaba viendo lo que yo estaba haciendo. En alguna oportunidad, alguien se me acercó y me dijo, ay, tú eres Mónica González, y yo, sí. Dice, ay, nosotros en el colegio queríamos ser como tú. Y yo nunca me imaginé que en el colegio alguien me iba a estar mirando cómo estaba haciendo yo mis cosas. En mi vida laboral también he tenido personas a cargo mío donde me han dicho exactamente lo mismo. Todavía me dicen, jefe, mira, yo quiero ser como tú, jefe, esto, jefe, lo otro. Entonces, si yo pienso que soy un modelo a seguir, creo que actúo de una forma más seria y más responsable con mis actividades. Elegir. Mi padre siempre me dijo desde muy pequeña que yo venía a elegir y no a ser elegida. Esto funciona muy bien en todo lo que tiene que ver con equipos de trabajo, con deportes, con su pareja. Me parece que es una opción súper importante ser uno quien elige y no estar esperando a que uno lo elija. Entonces, me parece que es otro punto como interesante para tener en esos momentos un poco más de tranquilidad y elegir qué actividades quiero hacer.
Conozco personas que en este momento están trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces le mandan y le mandan y le mandan trabajo. Ok, no, yo puedo elegir, yo puedo hacer hasta acá, pero yo no puedo responsabilizar tampoco por tantas cosas. Entonces el hecho de elegir también es súper, súper importante. Actuar no esperando recompensa. Es algo bien importante porque cuando yo actúo esperando que me den premios o que me recompensen porque hice algo, no es tan satisfactorio después sentir de que cuando te dan la recompensa va a ser algo sorpresivo para ti y no, cuando tú no te la dan, entonces te vas a sentir frustrado. Entonces, no esperar siempre que te den alguna recompensa es muy chévere porque cuando el momento que tú lo recibes va a ser muchísimo más gratificante. Otro tema súper importante es ser organizado, procurar organizar las tareas. Yo sé que en esta época en muchas familias también pues se han desorganizado las tareas del hogar, o trabaja él o trabaja ella, quien cuida el niño, quien no lo cuida, no sé qué cosa. Entonces, como tener organizadas todas las tareas, hacer una agenda, eso también ayuda a que uno tenga más tranquilidad y pueda cumplir los procesos de acuerdo a su agenda. Otro es arriesgarse, como que no darle susto a aprender cosas nuevas, ver cosas nuevas y no tener miedo. Uno muchas veces el miedo evita que haga muchas cosas. Entonces, yo de chiquitica siempre decía, me dicen mis papás que yo decía, yo no le tengo miedo a los hombres. Y si yo me pongo a ver, hay muy poquiticas cosas a las que le tendré miedo, pero eso me ha permitido a mí arriesgarme, ser un poco más extrovertida y no darme pena hacer las cosas. O sea, el miedo al ridículo como que no, como que le evita a uno poder salir, hablar, expresarse. Ok, si aquí estoy en esta pandemia y tengo que salir a vender empanadas, arepas o algo, lo hago. Y es alguna oportunidad que le puede dar a uno la vida de experimentar nuevas cosas o nuevas opciones. Y esto se escucha muy bonito, pero ¿cómo hacemos para afrontar las crisis? ¿Sí? Entonces, las crisis, primero tenemos que descubrir, pues, cuál es el problema que tenemos. Después de que ya sabemos realmente cuál es el problema, debemos abordarlo, ¿sí? Decir, ok, voy a enfrentar este problema y lo tengo que enfrentar de alguna forma que yo lo pueda comprender y tenga la forma de buscar las diferentes opciones de solucionarlo, ¿sí? Más o menos esto es lo que yo hago en todo el proceso como de venta para asesorar a una persona o una empresa en todo lo que tiene que ver con el tema de gestión de riesgos. Y es muy aplicable a la vida que estamos teniendo en este momento porque pues todos estamos en crisis. Pero yo no saco nada desesperándome, angustiándome, deprimiéndome, porque lo que tenemos que hacer es buscar una solución y ver qué es lo bueno que nos puede sacar esa situación a todos, porque pues a nivel mundial estamos todos viviendo la misma situación. Perfecto, mi Mónica. ¿Cómo te has sentido? Bien, muy bien. ¿Sí? Te dejé más solita de lo que me habías pedido, pero mira, estuvo buenísimo. Sí, pues es que sí pensé mucho sobre toda la charla porque pues no tenía ni idea de cómo hacía para unir el COVID con el seguro, con mis asesorías. Entonces, esto era en resumen lo que habíamos hablado y me parece muy interesante poder ir uniendo lo que decían, lo que decía Eloísa, lo que decía Jun, como que, ok, las mujeres estamos acá, la crisis va por acá y de pronto aquí con lo de la tranquilidad podemos irnos por acá, que me parece un punto súper importante. Perfecto. Muchísimas gracias por tus apreciaciones, por contarnos un poco sobre la otra mirada, ¿no? La otra mirada donde muchos de nosotros estamos con este miedo, este pánico y diciendo, tranquilos, hay cositas que se pueden hacer. Sí, es que es exacto, o sea, cuando yo tengo que ir
a donde los clientes, yo siempre tengo que hablar de cosas trágicas, o sea, todo es trágico, si te mueres, si te estrellas, si te incendias, si no sé qué, todo es absolutamente trágico, pero yo tengo que darle la vuelta a la situación, porque si yo viviera pensando en eso todo el tiempo, miércoles no puedo seguir evolucionando, ¿sí? Entonces, ese tema me parece, pues, como chévere tomarlo también con el otro lado, porque sí, estamos en crisis, pero ok, lloramos y qué hacemos y ya sabemos que mucha gente se ha muerto y todo esto, muy triste, pero tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a afrontar la crisis. ¿La queremos afrontar de una manera tranquila o de una manera estresada? Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Mónica, por darnos esta perspectiva. Ok, gracias. Un fuerte abracito. Bueno, y ahora vamos a viajar a 6.500 kilómetros y volvemos hacia Mendoza, Argentina. Ahora vamos a continuar con dos personas que a veces quiero y a veces quiero más, a veces quiero menos, que son el señor José Marengo y el señor Juan Márquez. Señores, cuéntenos por favor sobre el cambio climático organizacional y sobre qué es CHOP. Bienvenidos. Hola Julio, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos junto con Juan en la misma oficina y por lo cual ya cualquiera de los dos que tuviese COVID-19 ya no hubiésemos contraído el otro, así que ya es un hecho. Nos van a ver que estamos sin barbijo. En Big Bienestar somos a prueba de todo, por lo que veo. Bienvenidos a todos, gracias por llegar hasta aquí. Es tarde en muchos de los países donde se encuentran. Y bueno, ya pudimos disfrutar de Carlos, que excelentemente nos estuvo hablando de cómo se gestiona la innovación y el cambio organizacional desde el ser, las creencias y las emociones. Eloísa trajo una mirada femenina integral impecable, la verdad, Eloísa fue alumna de nuestro Chief Happiness Officer en Guatemala y fue un placer volver a verla y a verte si es que estás ahí, justo ahora no veo tu cámara. Jun, que se encuentra cursando con nosotros y es nuestro Aquí director estoy, en José. Perú. Hola Elo, ahí estás. Nuestro querido Jun, que nos parafraseó en algunas cuestiones que me encantó escucharlo, porque actualmente es nuestro director en Perú y está siendo con nosotros el Chief Happiness Officer. Mónica, que hoy te conocí, y la verdad que es un placer, y me encantó cómo pudiste hacer esta integración desde tu realidad, desde lo que sucede en tu región, me pareció impecable. Y ahora venimos Juan Márquez y José Marengo, que vamos a venir como en combo, si no les molesta, para poder también ganar tiempo y poder respetar al máximo los tiempos acordados. Es por ello que simplemente les voy a contar que habrán visto el logo de Big Bienestar en esta invitación. Julio González es director de Big Bienestar en Chile. Actualmente yo me desempeño como director académico y de productos, y Juan Márquez, nuestro CEO, a quien también ahora escucharán. ¿Y qué hacemos? ¿Quiénes somos? Somos un instituto, ante todo. ¿Qué implica ser un instituto? Significa que por momentos parecemos una universidad porque educamos y formamos a muchísimas personas. Por momentos parecemos una consultora porque nos dedicamos justamente al desarrollo organizacional. Por momentos, la verdad que investigamos y nos dedicamos a brindar estadísticas e información al mundo sobre un tema. ¿Cuál es este tema? El bienestar organizacional. Buscando transformarlo en una variable gestionable, controlable para las organizaciones, para modificar positivamente los resultados. Nuestro enfoque siempre va a ser el del management. El management se nuclea de un montón de otras disciplinas, por supuesto, pero buscamos hablar un lenguaje que las organizaciones puedan procesar. Y eso para nosotros es muy importante. Es por ello que, simplemente para mostrarles qué hace un instituto de bienestar. Bueno, un instituto obviamente se encarga del top-down, es decir, que la cumbre estratégica de una organización tome una conciencia sostenible sobre el bienestar organizacional para poder impulsarlo. Nos encargamos de investigaciones del bienestar. Julio lo ha hecho junto a nosotros en muchas ocasiones, así como el ingeniero Guillermo Sevilla, que siempre nos acompaña, que creo que por ahí estaba conectado, donde medimos y mediamos el bienestar organizacional. Lo auditamos, una organización tiene buenas prácticas para poder justamente sostenerlo en el tiempo. Acompañamos a la formación de los líderes y del management con nuevas maneras de gestión, las que se vienen y que ya no se vienen, están aquí. Y por último, intentamos entrenar y llegar a todas las personas de la organización para que abracen este paradigma. En este quehacer del día a día y hoy, frente a esto que nos convocó Julio como estrategias para gestionar el bienestar en la situación actual donde nos encontramos,
nosotros consideramos que había un elemento indispensable. Y este elemento indispensable es la formación de los managers. Realmente, en la medida en que cambiamos paradigmas, logramos realmente cambiar a largo plazo las organizaciones. Y esto es indispensable, lo hacemos, por ejemplo, a través de nuestro Chief Happiness Officer, que algunos de los expositores hoy lo mencionaron. Julio terminó ayer su módulo también sobre comportamiento organizacional positivo. El Leader Happiness Officer, que lo hacemos in company, integrando todos estos elementos. Y me gustaría que Juan marque. Juan, contanos por qué hoy en día esto es indispensable. Bueno, fíjese que ahí aparece la palabra GPS, ¿no? La palabra GPS como algo que nos ayuda a orientarnos, pero también pareciera algo que nos podría guiar en el camino, pero también podría estar recalculando todo el tiempo. Acá todas las flechas tratan de ir para el mismo lado. Esta gestión profesional sostenible podría ser una habilidad que el management debería adquirir, todo el management en todo el mundo ya. La gestión profesional sostenible tiene que ver con que nosotros seamos capaces como organizaciones de empatizar con el ser humano. Empatizar con el ser humano, como Carlos lo dijo al principio, desde el ser, desde el autoconocimiento. Después hablamos del rol de la mujer, y la mujer aprovechando la virtud y el valor de la feminidad y de esa mirada maternal y tan importante. En Argentina hemos tenido la suerte de tener presidentes y presidentas y vicepresidentes, hombres y mujeres, y pareciéramos estar en ese camino que va encaminado a romper el techo de cristal, que es esa limitación que le ha puesto el machismo al trabajo de la mujer, que obviamente es hiperfuerte porque hace nada más y nada menos que generar la vida en la humanidad, algo que es alucinante, y simplemente por eso pareciera ser que el mundo necesita, y por eso quizá nos hemos trasladado a los hogares, porque el mundo necesita esa mirada femenina completa o integral importantísima. De esa mirada y esa sensibilidad, ¿no? Las organizaciones tenemos que abrazarnos y tenemos que encontrar esa lógica de poder gestionar, que el management entienda que para ser profesional hoy hay que ser sostenible, y es imposible e inviable si las compañías no aprenden a sentir a las personas, a los líderes, al top management y a todos los colaboradores. Todos los ríos van al mar. Si trabajas en esta organización, sos importante. Otra cosa, digamos, llevando esto a un nivel macro, más allá de una gestión profesional sostenible y de una compañía sensible que entiende cómo está la gente y entiende cómo está la compañía, hace un tiempo acuñamos la frase del cambio climático organizacional, invitando a las organizaciones y a las corporaciones a hacerse cargo de que el clima en el mundo es un problema, pero el clima en las organizaciones enferman tanto como el humo en las calles. Pero este cambio climático organizacional es de hacernos cargo que adentro de la organización hay un clima, y que ese clima hace que la gente florezca o hace que la gente se marchite, hace que la gente sea sana, saludable y sostenible, o sea, una cosa enfermante el trabajo, requiere ser abordado, pero ser abordado, y esta palabra cambio climático organizacional, esta frase, es fácil decirla. Ahora le pregunto a José Marengo, ¿y esto cómo se hace? Gracias, Juan. En algún punto el cambio climático organizacional que impulsamos viene acompañado de todo el contexto del que se habla actualmente del cambio climático, pero para llevarlo a las organizaciones tenemos que justamente tomar aquellos elementos que hacen que las organizaciones puedan llegar a los resultados y generar confianza entre los miembros. Es por eso que no solo se trabaja desde el concepto de los indicadores del bienestar, cuáles son los resultados que buscamos obtener, porque después también impactarán en los resultados organizacionales, sino cómo se genera una cultura organizacional funcional, las relaciones para que esa cultura sea funcional, ¿cómo tienen que ser? ¿De confianza o de desconfianza? Por otro lado, el management ha escrito durante miles de años cómo se gestiona una organización y a las personas, bueno, ¿qué tiene para aportar? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo y también en el mundo específicamente en la gestión humana? Porque tal vez esto, y es una opinión personal, la gestión humana viene a transformarse cada vez más en el bienestar corporativo, en el bienestar organizacional, en escuchar y accionar y sentir y pensar en función de las necesidades de esas personas, de cada organización. ¿Cómo se logrará entonces
la transformación humana? ¿Qué tiene para aportar la felicidad y psicología positiva como una nueva disciplina, que ya de nueva no tiene tanto, pero recién ahora está en boga? ¿Qué tiene para aportar justamente a el antiguo paradigma de la psicología, que a veces en Sudamérica todavía estaba un poco atrasado, y para el funcionamiento óptimo del ser humano? Y cómo el bienestar corporativo puede, al final del día, transformarse en un acto de conciencia organizada, en justamente todos los actores de la organización poniendo un foco en común y también incluyendo a los resultados organizacionales. Fíjense que hay como líneas de trabajo, hay como un camino a seguir, como un mapa de ruta para generar un entrenamiento de conocimientos. Uno quiere abordar una compañía, este GPS, hablábamos de esta gestión profesional sostenible de una organización que siente a sus colaboradores, que siente por sus colaboradores, una organización que entiende que el sentir de la organización es diferente al sentir del individuo, ¿no? Es como decir, la familia de Julito González, qué familia tan alegre, de afuera se ven geniales. Bueno, ahora habrá que ver uno por uno a ver si realmente son tan geniales y se sienten tan bien todos exactamente por igual. Seguramente sí. Entonces, entendiendo este entrenamiento que tiene que envolver a el sentir del individuo, el sentir de los equipos, el sentir de los líderes, la visión del top management, esta nueva visión, que ya no van a poder tirar la piedra más de 2 años, porque como Carlos nos decía, hay que estar recalculando la planeación todo el tiempo, porque las cosas cambian. Entrenarse hoy en las organizaciones para esto es indispensable. Ya no es una moda, ya no es una cosa importante, ya es una cosa que se hace por la galería. No queremos estar en un ranking de Great Place to Work, que sería genial. No, estamos hablando de que hoy la realidad genera unos contextos de la gente que las empresas a veces ni siquiera están listas para empezar a entenderlas. Hoy es un reto de absolutamente todo el management indispensable entender esto. Ahora yo le pregunto a José de nuevo, ¿y esto cómo se hace? Gracias, Juan. En algún punto el entrenamiento que hace muchos años que planteamos para formar un gerente de bienestar organizacional tiene 3 grandes ejes. El primero tiene que ver con los fundamentos conceptuales de la psicología positiva. Hoy tiene muchísimo para aportar, es decir, todo lo que es la historia de la felicidad como concepto y cómo ha decantado en psicología positiva para lograr comprender al individuo. Porque será fundamental comprenderme para comprender al otro, por lo cual hay que llevarse puesto un poco estas herramientas, para después pasar al equipo, pasar a las relaciones y empezar a ver cómo el bienestar corporativo se puede convertir en una estrategia empresarial y relacional, y especialmente en una práctica de gestión del día a día de las personas, de sus jefes y colaboradores, para finalmente ver la macro, la estrategia, y poder entender cómo se mide e investiga verdaderamente el bienestar y cómo va a impactar en los resultados organizacionales en el presente y a futuro. ¿Cómo será de importante el tema del bienestar? Ya no estamos hablando de la felicidad. La felicidad es una cosa individual de cada persona. Y eso es una cuestión que no corresponde a la compañía influir, porque parecería casi una manipulación que una empresa tiene que ser responsable de que la gente sea feliz. No, la gente será feliz con lo que pueda o como pueda, y mucho más complejo en este contexto. Pero sí las organizaciones somos responsables del bienestar, de generar esa tierra fértil, de generar ese espacio de florecimiento humano, de generar un lugar donde yo le entrego a la sociedad una persona mejor de la que me llegó a mi organización. Esto es tan evidente y es tan brutal que hasta las Naciones Unidas decretaron que hay un Día Internacional de la Felicidad, que es el 20 de marzo, para ponerlo en blanco y negro. Pero una cosa es que lo decrete de Naciones Unidas, otra cosa es que se ponga en el tapete, otra cosa es cómo hacerlo, José. En algún punto entendamos que las organizaciones están compuestas por ciudadanos. Los ciudadanos cada vez, y en los países que son cada vez más democráticos y participativos, piden también asociar el bienestar en las organizaciones a la potestad de votar, de decidir, de participar en lo que sucede, más allá de simplemente el valor de los accionistas. Que hoy la felicidad se coloque a nivel global como un objetivo humano fundamental, como uno de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, también va a hacer que cada día más esto se demande en las organizaciones. Hace un año decíamos que esto iba a ser furor en 5 años. Hoy, después de COVID-19, que rompió todas las planificaciones 2020,
esto ya está, esto ya llegó. Y ojo, hay que ponerlo como un objetivo de desarrollo sostenible porque hay que resignificar también lo que es el trabajo. Fíjense, para aquellos que no tienen este dato, la palabra trabajo etimológicamente viene del latín tripaliere y tripalium, que significa 3 palos, que se utilizaba en la Edad Media, 3 palos, para ensillar tal vez una montura, un caballo, para carnear un animal o para torturar a un ser humano, como Ramsay Bolton en la serie Game of Thrones. Entonces, cada vez que decimos me voy al trabajo, implícitamente estamos diciendo me voy a sufrir. Y en los países se dice de diferentes maneras. Aquí estoy en la lucha, aquí estoy en la pega, no queda otra. Parece que si no estamos sufriendo mientras trabajando, no estamos realmente trabajando y es un hobby. Entonces, estos mitos que hay detrás del concepto del trabajo también ayudan muy poco a que las personas puedan disfrutar de su día a día. Esto hay que resignificarlo. Y en esta resignificación, entender que, esto nos lo adelantó un poco Jun, y yo lo he estado hablando mucho con Jun, que es algo que tengo el placer de dar en mis clases, existe algo que es el problema de la dualidad, y que no podemos hablar de bienestar sin hablar de malestar. Un poco Jun lo asoció al sentir de las personas en este contexto de COVID. Yo se los llevo a toda la organización. No tendría sentido, dígame, en una organización donde el 100% de los colaboradores se encuentran en un estado de bienestar, ¿para qué quieren un gerente de bienestar organizacional y corporativo? Para nada. Estaría aburridísima esa pobre persona porque el bienestar sería absoluto. Solamente tiene sentido una gestión del bienestar en aras de la existencia del malestar. Y esto los separa una línea muy, muy fina. Entonces, es fundamental comprender que cuando hablamos de una gerencia de bienestar, estamos hablando de una gerencia de malestar y por sobre todas las cosas de una gerencia de contextos. Esto será fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías y formaciones y gurús que a veces avalan el simple hecho de el bienestar es seamos felices, pongamos cara alegre, al menos tienes trabajo. Sí, no tengo las herramientas, no tengo los conocimientos y no tengo las actitudes para hacerlo, pero tengo trabajo y ahí sí es un martirio. Entonces va a ser fundamental convertir al bienestar, al malestar y a la dualidad de los contextos en una verdadera estrategia de gestión que mejora continuamente. Y esta es la invitación que hacemos. Por ejemplo, desde nuestras investigaciones. Juan. A mí me encanta este chart de José que pone el bienestar y el malestar, que lo separa una muy delgada línea. Hay una muy delgada línea entre el malestar y el bienestar. Y si vamos a generar una gerencia de bienestar en la organización o en la corporación, obviamente porque hay muchas cosas que motorizan y generan malestar, y les cuento ahora. Cuando estábamos leyendo las preguntas, ahí la gente iba preguntando mientras iba hablando, me parece que Carlos, si no me equivoco, alguien habló sobre los líderes de Argentina, sobre los líderes que no reaccionan en Argentina, que están como atrapados en el modelo anterior, y por otro lado el tema sindical que no permite mucha movilidad de los colaboradores, si no se puede sacar gente, entrar gente, etc. Sí y no a lo que hacen en esa pregunta. Hemos tenido olas de consultas de compañías de Argentina, y de Uruguay, y de Chile, y de Perú, y de Paraguay, y de medio mundo, que están haciendo ese cambio de chip, los presidentes y los directivos de las compañías, porque entienden ahora que es indispensable entender cómo migrar y controlar los niveles de malestar de la gente, porque la incertidumbre y la zozobra, que habló Jung, y por otro lado, todas las herramientas de administración y de gestión, que habló la otra compañera desde Colombia, fue muy interesante, pero ella es una profesional y ella es alguien que tiene mucho seniority, pero ahora pensemos en alguien que no tiene todos esos elementos. ¿Cómo se mide esto en una organización? ¿Cómo se mide el bienestar? Se mide por lo menos cruzando 6 elementos, yendo mucho más allá del clima. Se mide la economía, salario real, salario emocional, salario intelectual, los rituales de reconocimiento, todo lo transaccional. Se mide el engagement, cómo nos enganchamos con la narrativa, cómo nos enganchamos con los cuentos que nos contamos a nosotros de lo que hacemos es significativo, tiene valor, está acorde con nuestros valores y va más allá de nuestra simple cuestión de ser lo que somos, sino que somos algo más grande cuando proyectamos el trabajo en la organización. La evolución, estamos listos para cambiar, estamos listos para abrazar el cambio, tenemos claro lo que queremos conservar y tenemos claro lo que queremos conservar. ¿De qué forma nos vinculamos? Nos vinculamos con la empatía, comunicación, confianza y cercanía. ¿Para qué la confianza? La confianza nos da estabilidad, Jung lo dijo,
lo que no se puede definir, no se puede medir, entonces no se puede mejorar. Obviamente esa estabilidad mejora el entorno del trabajo, ese entorno hace que yo pueda apreciar y ver la economía, el salario emocional es mejor, el salario real es real y el intelectual es un desafío motivante que me engancha, cambio, empatizo, me siento estable, hago un entorno sano, estoy en una economía que me sirve, en un negocio que me cierra, a mí como colaborador, como líder, como CEO de una compañía. Así se mide el bienestar. José, ¿cómo te gustaría completar esto, por favor? Me parece que mencionaste las aristas principales, Juan, excelentemente, pero agregaría que hay que tener en cuenta no solamente los factores higiénicos, sino también los motivacionales. En muchas investigaciones respecto al clima, por ejemplo, en las organizaciones, se tienen en cuenta solo unos o solo los otros, y no todos. Por ejemplo, economía y entorno son factores que a veces resultan higiénicos, vienen dados desde afuera. Esto fue una categoría de motivación que la diseñó un hombre llamado Herzberg. Y Herzberg decía justamente que aquellos higiénicos, por ejemplo, un salario que realmente es pobre respecto al nivel de vida o lo que espera la persona, y si está un gran salario, con el tiempo las personas se acostumbran, pero si no está, se desmotivan. Y principalmente si lo pierden, como si alguno de ustedes se compra ahora un nuevo teléfono, el último Samsung, iPhone, el que quieran, los primeros 3 meses van a estar felices y como locos y saltando en un pie, y luego va a ser simplemente un teléfono más. Ahora, si se rompe, ¿cómo van a estar? Y bueno, eso es un factor higiénico. Ahora, por otro lado están los factores motivacionales, que son los que nos motivan intrínsecamente y justamente tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo y los demás con nosotros. Por ejemplo, estabilidad, engagement, empatía. Por lo cual, esto será fundamental, pero no queda ahí. También hay que tener un análisis estadístico superior. No podemos seguir midiendo a las organizaciones bajo la vara de la era industrial. No podemos seguir enfocándonos en los promedios. Una verdadera investigación del bienestar, por ejemplo, nosotros la llevamos todos los días de nuestras vidas, tiene que ver con entender los desvíos, entender las dispersiones de las muestras estadísticas, entender qué tipo de distribución estadística tiene esta organización y cómo ha evolucionado en el tiempo, entender que el mapa no es del territorio y lo que me dice la estadística y la investigación cuantitativa se queda corto. Hay que ir por una investigación cualitativa, exploratoria, descriptiva y causal, para recién ahí poder llegar a un FODA y a un MACA, para ver cuáles son las acciones consecuentes. A mí me encanta este chart, ¿no? ¿Hace cuánto? No me acuerdo, si 10 años o 15 años, en el Marketing Day de Las Vegas nos invitaron a hablar de Customer Experience, de la experiencia del cliente. Y obviamente en un foro como el Marketing Day de Las Vegas, había, no sé, 1000 gerentes de marketing de Estados Unidos y todo el mundo hablaba hace 15 años del Customer Experience, de la experiencia del cliente. 15 años después, que esto ya es un must en el mundo de la experiencia de clientes, fíjense que Recursos Humanos recién ahora empieza a ver y a entender que la experiencia del colaborador es tan vital como la experiencia del cliente, porque si el colaborador tiene una mala experiencia en su trabajo, difícilmente puede dar un buen servicio a su cliente, porque uno no puede dar lo que no tiene porque está vacío. Acá lo hemos armado con el equipo de Big Bienestar, Jun en Perú, Julito en Chile, Herman en Uruguay, bueno, todos nosotros en todos los países hemos armado un poco esta infografía muy sencilla. Todas las empresas quieren apuntalar al tema de bienestar organizacional porque quieren una marca empleador fuerte para reclutar los mejores talentos. ¿Para qué? Obviamente, para que Gestión Humana pueda presentar una propuesta de valor a un colaborador valioso, para que el cliente interno se sienta objetivo y subjetivamente bien, para que haga esto de forma acorde con los valores de la organización, que compartan los valores, que la gente se sienta orgullosa, que la gente quiera participar, que se sienta que pertenece a algo importante, que esto le dé un sentido a la vida y al trabajo, que se sientan identificados con la organización, que ahora sí la cultura organizacional tenga un impacto importante en la marca empleador, que genere que las percepciones y las expectativas que tienen los colaboradores sean ecuánimes. ¿Dónde nace esta decisión? En el top-down, en las cabezas que quieren hacer del bienestar una ventaja competitiva. ¿Cómo lo implementan? Con un programa de bienestar corporativo. ¿Cómo lo hacen y por qué? Porque es una ventaja competitiva para competir, para retener y conservar y traer y atraer los mejores talentos. Pero ¿quiénes gestionan esto? Los líderes. ¿Qué líderes? Líderes como faros, que son una guía que nos ilumina en el camino
que son respetuosos, pero también son respetuosos de los resultados. Y esto implica, obviamente, el autoliderazgo. El autoliderazgo tiene que ver con saber ser. ¿Y saben cómo empezó Carlos con la charla? Cuando empezó Carlos con cómo están en su compañía viendo el ser y viendo el autoconocimiento de ese ser. Bueno, el autoliderazgo tiene que ver con saber ser. Miren cómo a lo largo de esta charla, casi hora y media que hemos trabajado todos juntos, terminamos como empezamos, poniendo a las personas en el centro de la escena. Esto se llama The Leader Experience, la experiencia que los líderes generan, impactan a los colaboradores. ¿Quiénes se entrenan? ¿A quiénes les preocupan estas cuestiones? Esto empezó siempre con las organizaciones más grandes. Vieron que dijimos que hablábamos del Customer Experience en el Marketing Day de Las Vegas. Bueno, eso era de clientes de McDonald's, de Starbucks, de Burger King en Estados Unidos hace 15 años. Obviamente las primeras compañías en entender que lo que pasa afuera pasa adentro, que la dualidad del bienestar y del malestar son las dos caras de la misma moneda, y empieza siendo de las compañías grandes. Acá tienen una lista de algunas de las compañías más grandes del mundo, y sin ninguna duda las más grandes de Sudamérica, que trabajan con nosotros todos los días, entrenando a sus líderes, entrenando a su gente de recursos humanos, entrenando a sus vicepresidentes para ser compañías que entienden y que abrazan el malestar, y lo abrazan hasta que se transforma en bienestar porque lo entienden, porque lo sienten, porque empatizan. Aquí está Constanza Cruzán de Emergencias, una compañía enorme que está presente en las 24 provincias de Argentina, que tiene 2.000 o 3.000 empleados. Ella está de cabeza abocada, Constanza, a esta pelea, a esta cuestión de darle dignidad y entendimiento, a la parte de competitividad y resultados, a lo que es gestionar las personas. Pero esto es fácil de decir. Pero José, ¿cómo se hace? ¿Cómo entreno yo a mis líderes para que estén a la altura de estas circunstancias? El entrenamiento tiene que ver un poco con nuestro Chief Happiness Officer que les venimos comentando, y antes de adelantarles y ya cerrar sobre ese tema, me gustaría invitarlos. Julio ahora les va a compartir un link. Los invitamos a que, si quieren conocer más técnicas, herramientas y metodologías específicas para gestionar el bienestar organizacional y esta dualidad en la nueva normalidad, los invito a que descarguen nuestro último ebook. Este es absolutamente gratuito, solo se les va a pedir alguna información para verificar de que no son un robot, porque también existen los virus informáticos, etc. Y una vez que den esa información van a poder acceder al último ebook que realizamos. Es una metodología académica bastante común para nosotros y que se llama justamente el Manual de Bienestar Organizacional en la Nueva Normalidad. Aquí un montón de profesores pudieron ver su mirada y brindar su mirada sobre cómo accionar en esta situación específica. Los invitamos a que, si quieren conocer más sobre cómo pensamos y qué hacemos, a que lo lean. Y sobre nuestro Chief Happiness Officer, les cuento que estamos arrancando este 25 de agosto nuestra 15ª edición. Los horarios que hemos colocado son horarios lo más cercanos posibles a los horarios laborales de cada país, y que al mismo tiempo se puedan dar en simultáneo, porque es un formato innovador que se llama Online Live. El Online Live yo creo que tiene lo mejor de dos mundos. Implica que no tenemos que trasladarnos a ningún lugar, pero al mismo tiempo sí lo hacemos virtualmente y nos encontramos con un montón de compañeros a cámara abierta obligatoria en clase. Y en esta clase podemos disfrutar de cada uno de los módulos. Por ejemplo, Julio González estuvo terminando el día de ayer su módulo de comportamiento organizacional positivo, donde nucleó un montón de investigaciones nuevas, nuevísimas que él venía desarrollando y que se complementó con mi módulo de gerencia de bienestar, y la verdad que quedó genial. Entonces, a lo largo de nuestro Chief Happiness Officer van a poder tomar todas las herramientas necesarias para que ustedes y sus equipos puedan realizar, puedan llevar esta gestión del malestar dentro de las organizaciones y así lograr el bienestar. Juan, ¿te gustaría contarle a las personas por qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente, señoras y señores, lo hacemos porque nos lo merecemos. Somos humanos, somos seres humanos. No podemos ir a encontrarnos en los lugares de trabajo, lugares de padecimiento humano, sino de florecimiento humano. El Chief Happiness Officer, que José Marengo es el director académico, va por la 15ª edición. Pero no es que hemos hecho 15 ediciones en 70 años, creo que hemos hecho 15 ediciones en 4 años. ¿Por qué? Porque cada vez las compañías quieren entrenarse más en esto. Miren, les voy a dar un dato, a José no le gusta que yo hable de esto, pero es algo que hay que hablar.
Si ustedes trabajan en una compañía que piensa que la administración y la gestión del malestar, es decir, la gestión profesional de la sostenibilidad humana dentro de la organización es importante, y la organización es grande, 100, 200, 2000 colaboradores, van a tener que hacer un comité de bienestar transversal a toda la organización. Ese comité de bienestar transversal a toda la organización va a tener que tener presente a los gerentes o a los vicepresidentes de todas las áreas funcionales. Vas a tener que tener al de producción, al de recursos humanos, al de finanzas, a todos, para que este comité de bienestar pueda llegar realmente a permear a toda la organización. Por eso nuestro Chief Happiness Officer tiene un valor es muy valioso, pero tiene un valor que es ridículo. Sale $1.100. $1.100 para un entrenamiento de este nivel es nada. ¿Y por qué nuestro Chief Happiness Officer cuesta la tercera parte que este mismo programa en otros países del mundo? Porque no queremos que una empresa mande un alumno. Queremos que una empresa mande 4 o 5 alumnos. ¿Para qué? Para formar comités de bienestar que puedan torear el toro de administrar el bienestar. Prepandemia, con un par de personas lo llevaba porque tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Post-pandemia, esta papa es una papa caliente que hay que agarrar entre varios. Por eso lo hacemos así. Lo hacemos así porque creemos que los humanos nos merecemos esto y las compañías ya no es una moda. Esto es indispensable. Si no, va a ser absolutamente inoperable controlar y manejar el malestar de las personas. ¿José? Estoy totalmente de acuerdo, Juan, y me parece que en algún punto la mirada de todos los panelistas del día de hoy fue llevando hacia esta gestión del malestar y de mi parte les agradezco muchísimo por su tiempo. Creo que nos merecemos organizaciones mejores. Y hoy me dedico a esto es porque conocí esas organizaciones en las cuales nadie quería trabajar. Y todos, seguramente, todos los que estamos aquí presentes, hemos tenido algún ejemplo de esas organizaciones. Los invito a transformarlas. Podemos elegir en nuestras organizaciones ser como un huevo que ingresa al agua hirviendo frágil y sale rígido, duro, ¿sí? Un huevo duro. Podemos elegir ser como una zanahoria que parece que va a aguantar y sale absolutamente frágil. O podemos elegir ser el café de nuestras organizaciones. ¿Saben qué hace el café? Transforma el agua. Eso es a lo que los invitamos. Transformemos el agua, transformemos las organizaciones. Hasta aquí nosotros. Gracias, Julio. Quedamos abiertos a preguntas. Perfecto, muchas gracias, estimados. Muchas gracias a todos y todas. Miren que lo logramos. Bueno, nos demoramos un poquito más, pero lo logramos. Y al menos la pasamos lindo. Todavía contamos con 50 personas en este encuentro que tuvo una media de 70 personas. Así que, bueno, ¿cómo se sintieron todos y todas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué necesitamos? Por ahí vi 3, 4 preguntitas. No sé si las quieran hacer. Por ahí Eli tenía una preguntita que me parecía muy adecuada y pertinente. No sé si te animas a hacerla. De pronto se me fue Eli. Tenía el micrófono silenciado. Eso, mi Eli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi Eli, ¿qué pregunta tenías? Cuéntanos nomás. Mira, en realidad anoté 2 preguntas. No sé cuántas me vas a autorizar a hacer. Recién hice una, bueno, ahí por chat, para José y para Juan, porque, bueno, hablaban esto de medir, o sea, que para generar bienestar primero había que pasar, digamos, por el malestar. Entonces, yo escribí que si se podía como hacer una encuesta para medir el malestar y en base a lo que encontráramos ahí, si puede ser que estuviese implícito dentro de ese malestar los patrones a desarrollar para empezar a generar el bienestar. Mira, gracias, muy buena pregunta. Cuando uno mide el bienestar en las organizaciones, básicamente está yendo a la búsqueda de las tribus y las tensiones. Las organizaciones tienen una tendencia a dividirse en tribus. Esas tribus en un punto se enfrentan y a veces se generan tensiones entre las tribus, con lo cual una medición de bienestar lleva implícito una medición de malestar. Y entonces nos preguntamos por qué se han dividido en tribus, punto número 1, por qué están tensionados y cuáles son los principales problemas. ¿Saben cuáles son los principales problemas? No son los procesos y no son los protocolos y no son los procedimientos. Los problemas son las relaciones humanas. Y las relaciones humanas se aceitan cuando hay comunicación, cuando hay confianza, cuando hay cercanía, cuando hay empatía.
Eso es desde lo humano, Eli. Ahora, desde lo corporativo, tiene que ver con que asegurarte que tu gente tenga los conocimientos, tenga las habilidades y tenga las actitudes correctas para hacer su trabajo en un contexto de comunicación, confianza y cercanía. Ahí tenés el proceso y la relación humana de la mano. Y ahí sí seguramente empiezan a tener mejores indicadores de gestión las relaciones entre las personas. No sé si José querés agregar algo. Perdón, no me podía desmutear. Tengo Ahí otra está. pregunta también. Sí, me gustaría agregar simplemente a Juan que el bienestar y el malestar surgen como complementarios y mientras más medimos, más nos damos cuenta de que los resultados son, digamos que el bienestar dio un bienestar de 4, son complementarios, termina siendo un malestar de 6 y en la medida en que vamos gestionando uno se va transformando el otro. Los cambios en la organización, cuando esto se hace, las investigaciones se hacen sostenibles en el tiempo, querida Eli, a Eli la conozco, por eso me tomo el atrevimiento de decirle querida Eli, vos fíjate que las distribuciones normales, las campanas de Gauss, se van haciendo más leptocúrticas. Hay un fenómeno que se llama que la campana se hace leptocúrtica, es decir, los desvíos, si el bienestar se va gestionando adecuadamente, van disminuyendo. Y la campana se va subiendo, va siendo cada vez más alta y se va hacia el centro. Además de que si las cosas se hacen muy bien, puede generar desplazamientos horizontales hacia la derecha de la curva. Entonces, siempre vas a tener malestar, pero no es lo mismo una dispersión menor, donde las personas realmente están más orientadas, y al mismo tiempo no es lo mismo cuando tu malestar mínimo es de 7 a cuando tu malestar mínimo es de 3. Por lo cual, traté a través de este ejemplo de las curvas, llevártelo estadística y gráficamente a los conceptos que Juan, con lo de las tribus y tensiones, te quiso comentar. Perfecto. Sí, porque es muy difícil, bueno, esto que siempre, no siempre, pero generalmente se parte con preguntas, digamos, en enfoque a lo positivo, y bueno, y la respuesta puede ser positiva o no, pero como encarar una encuesta medible a partir de aspectos negativos, era la duda de saber si eso está, o sea, si es acertado o no, si es funcional o no, para realmente de ahí sacar estas variables, digamos. Por eso era Es funcional en la medida en que te da información sobre qué tenés que gestionar. Esa es la verdad. Nosotros somos ante todo gerentes y no nos quedamos en los enfoques teóricos, sino que vamos a lo práctico. Imagínate que vos sos una directora de gestión humana. Como directora de gestión humana, ¿qué tan bien estás? Solo te va a ayudar a legitimar tu trabajo en el tiempo para seguir gestionando lo mal que estás. Realmente lo más normal para los directores, por ejemplo, de gestión humana o cualquier gerente es querer mostrar el sesgo positivo. Somos felices, esto es genial, págame mi sueldo. Y la verdad que eso no es sostenible en el tiempo, no es lo que Juan hablaba cuando hablaba de una gestión profesional sostenible, porque la verdad emerge. Entonces, la verdad del malestar, los conflictos, y de repente tenemos un paro en la puerta de la organización. ¿Qué pasó? Si estaba todo perfecto. Y no estaba todo tan perfecto. Lo habían barrido debajo de la cama, que es distinto. Entonces, lo que sí nunca vamos a recomendar es la negación y la represión del malestar. Claro. Mis Me gustaría amigos, hacer un aporte, mis amigos. Un solo aporte, Julito. Dale. Nada más. Uno nomás. Bueno, la sinceridad sin empatía es crueldad. La sinceridad sin empatía es crueldad. No podemos permitirnos hablarnos de cualquier forma por el solo hecho de soy sincero. Sí, eso es verdad. Total. Perdón que haya cortado, pero por ahí tenemos la manito de Franco Perón, que quiere hacerle una pregunta, si no estoy mal, a Carlos. Hola, buenas noches a todos. Hola, Franco. Franco. Sí, quería hacerle una pregunta a Carlos, que si bien él comenzó hablando de que la realidad diaria y actual lleva a tener 4 o 5 planes de acción al mismo tiempo, si cree que tener un grupo de colaboradores jóvenes ayuda a afrontar esta situación que cambia día a día, ya que la nueva generación tiende a adaptarse mejor al cambio. Hola Franco, ¿cómo estás?
Mirá, yo creo que un proceso como el que encaramos no depende tanto de la edad, ¿no? Es no realmente cuánto comprendamos a la persona que tenemos al frente y que de alguna manera tiene algo para aportarle a la organización. Quizás el joven tiene en algunos aspectos algunas virtudes, pero está bueno combinarlo, ¿no? con experiencia en ese transitar, porque lo que no te da el dinamismo te lo da la experiencia, ¿no? Y realmente creo importante una buena combinación en la cultura organizacional, poder transitar este vértigo, esa combinación, ¿no? de agilidad y de madurez. Bien. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Franco, por la pregunta. Y por acá hay otra pregunta, si no estoy mal, es de Elvira Torres. ¿Estás, Elvira? Se me fue Elvira, porque si yo quería hablar con Elvira. Perfecto. ¿Alguna persona tiene otra preguntita? Bueno, mi querida gente, yo creo que ya estamos. Ya hemos compartido un montón de tiempo juntos, ya hemos experimentado ideas, ya escuchamos a diferentes personas de la región, expertos en su tema. Y si no son expertos, se tienen mucha confianza, que eso también está buenísimo. Así que, primero que todo, agradecerles a cada uno y cada una de ustedes por sus preguntas, por su acompañamiento, por su feedback a través del chat, por haber dejado más del tiempo que habíamos pronosticado para compartir y estar juntos y conversar hasta esta hora de la noche. Gracias por haber dejado y aplazado sus otras actividades para estar con nosotros y me siento muy honrado. Ahora, muchas gracias a los panelistas. Sé que son personas muy ocupadas, pero sacaron se esforzaron para compartir sus ideas, se esforzaron para contarnos lo que están haciendo, lo trataron de hacer de una manera muy significativa. Y si vemos el chat, a muchos les llegaron muchas perspectivas de muchos de ustedes. Así que muchísimas gracias, Mónica, gracias, Eloísa, gracias, Carlos, gracias, José, Jun, Juan. Y bueno, espero que estemos disponibles para hacer otro tipo de estas de experiencias, ¿verdad? Totalmente, Julio, así será. Tomá la iniciativa, poné fecha y nos encargamos de que al menos Carlos esté. Del resto somos prescindibles, pero tiene que estar Carlos y Eloísa. Y todo. Y Mónica, ¿y qué pasó con Mónica? ¿Y qué pasó con Jun? No, ya señor. sé, solo para molestarlo a Carlos, porque es Negan de The Walking Dead. ¿O no? Es igual. Entonces, yo siempre lo pongo en un pedestal porque, viste, si no, se complica. Bueno, mi querida gente, muchas gracias a todos y a todas. Les va a estar llegando un correíto para que nos den feedback sobre este encuentro. Vamos a evaluar el encuentro, cómo le fue. Ahí pueden vengarse de José, de lo que acaba de decir, etcétera, etcétera. Bueno, mi gente querida, el abrazo más grande y gracias por estar aquí. Espero Chao a todos, pronto. gracias. Chao a todos, gracias. El aplauso ahora que se hace en las redes sociales, así todos. Todos sí, todos sí. Chao a todos, gracias. Pasen una linda noche, me lo disfruté Gracias. mucho gusto a todos y Gracias qué alegre a ver todos. caritas conocidas. Que descansen. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Un abrazo para todos y todas. Besitos. Muy bien, ahora cuidar los hijos o a trabajar, cara. Hola, señorita Lilia. Veo que su retoño está inmenso. Tiene como 3 metros de alto. Cuando yo lo conocí medía 80 centímetros. Qué bonito. Señorita Marlene, no se ría tanto, por favor. Pero gracias por reírse.
Hola, señorita Alejandra, ya la veo a la distancia. Gracias por habernos acompañado y haber sacado tiempito. Bueno, mi gente, el abrazo más grande, gracias por estar. Me voy a criar a mi hija o si no, me voy a tener que separar en las próximas horas. Decirle chau, tío Julio. Chau, tío Julio. ¡Chao, señorito! ¡Estás grandote! Sí, Lorenzo. Tengo 4 años. 4 años, Dios mío. Yo lo conocí cuando tenía como menos de un año, hermano. ¿A qué horas pasó tanto tiempo? Y yo que sí soy muy alta y le llego acá a mi mamá. Uy, mejor dicho, ya hasta que le llega a la rodilla. Te amamos, Julito. Y Bueno, le llego hasta la panza. Hasta la panza. Dios mío. Bueno, un abracito. Se les quiere. Chau, chau. Chao, señor Roger. No se asome como si estuviera robando algo. Hágame el favor.